Hola, ¿qué más? Soy otra vez, después de un gran tiempo, Alberto de No World Mac, para anunciando por fin la tan esperada nueva temporada del podcast. Empezando con un tema un tanto polémico, o un tema siempre polémico, siempre que esta banda de por medio, el tema va a ser polémico. Y es Oasis. Vamos a hablar justamente no de su trayectoria ni de su discografía, sino de un tema que está ocurriendo últimamente, que es un tema más de redes sociales que de otra cosa, pero que me parece igualmente interesante de abordarlo, y es por qué hay tanto hate, o por qué hay tanto lloro en internet respecto del retorno de Oasis y de la gira que iniciaron el 4 de julio en Gales. Primero que todo, hablemos de que Oasis, incluso en el pico de su fama y en el pico de su aclamación crítica, que fue básicamente entre, bueno, ya venían bien con el primer álbum, muy bien, o sea, fue un álbum que fue bien recibido por la crítica y que la verdad dejó un legado, eh, pero realmente el, el pico alto es entre 1995 y 1997, antes de lanzar Be Here Now. ¿Qué ocurre? Incluso en ese tiempo, donde la crítica amaba a Oasis, las discográficas amaban a Oasis, vendía millones de discos físicos en libras esterlinas y en dólares por todo el mundo. En el momento donde todas las opiniones políticamente incorrectas de los Gallagher eran aplaudidas y celebradas, incluso en ese tiempo ya había haters de Oasis. O sea, cuando Oasis era la banda más popular del Reino Unido y quizá por algún momento del planeta, por algún momento, pero creo que fue en la etapa posterior, cuando ya había mucho hype, siempre tuvo haters. Yo recuerdo en mi experiencia personal tener un profesor de inglés que era muy fan de YouTube, lo manifestaba así abiertamente en las clases, ponía canciones de YouTube como para ser el profesor de inglés, para aprenderlas en inglés y a su vez traducirlas, en fin. Y cuando había la discusión musical entre los alumnos melómanos, que básicamente éramos tres por ahí más o menos dentro del grupo, con él, porque pues, era un profesor que no tenía pena de mostrar sus gustos musicales y en eso era muy jovial, aunque tenía un mal genio cuando, bueno, en fin, eso era otro asunto. Eh, Él era desde ese entonces, estamos hablando del año 1997, desde ese entonces hablaba de la arrogancia de los hermanos Gallagher y de lo mal que le caían. Y así habían unas cuantas personas. Por lo general, hoy sí es una banda muy amada, pero también muy odiada. Pero creo que el hate de esa época, de la época de oro de Oasis, por decirlo así, porque incluyamos en términos comerciales también de oro el Be Here Now, que no es una obra maestra como los dos álbumes anteriores, pero es un disco bueno que no calzó ni estuvo a la altura de los anteriores, pero tuvo un buen desempeño también comercialmente. Y bueno, hubo crítica dividida, pero hubo bastantes 10 sobre 10 en ese momento. Es decir, hubo críticas que en retrospectiva fueron cambiando.
y mutaron a un 7, a un 6 y a algunos por ahí un 4. Creo que Pitchfork se fue a la mierda y les puso una... pero se pasaron de mambo. Le pusieron creo que un 3, algo así. No recuerdo bien. Después de grabar y editar, verifico el dato y lo pongo. En fin. Pero había el consenso o no, o el porcentaje de la crítica y la opinión mayoritariamente era favorable al Begin Now. Es decir, y se puede decir que en términos objetivos, sin ser un álbum muy potente, sin ser un álbum muy en lo positivo histórico, porque se recuerda más por ser la supuesta decepción de Oasis, cuando en ese momento la mayoría de los fans lo amaron y parte de la crítica estuvo con ellos. Otra no, hubo otra que desde el principio habló de una sobresaturación de capas, sobrecompresión en la producción, que es un álbum que se siente tenso. Pero dentro de todo, Big No es un álbum que tiene su personalidad. Hay unos pasajes del álbum que son muy flojos, hay que decirlo. Pero yo pienso que es más lo positivo, no con los destellos de los dos discos anteriores, que siendo diferentes en sonido, porque no son tan cercanos sonoramente, Definitely Maybe y What's the Story, Morning Glory. Obviamente sí tiene el ADN Oasis como álbumes guitarreros que incluyen baladas, sí, es verdad. De pronto Live Forever tiene afinidad con canciones como Look Back in Anger o Champagne Supernova, entre otras, pero en esencia son distintos. Es un álbum, el Definitely Maybe es un álbum con mucha más influencia del noise pop, del garage rock, inclusive a momentos se siente psicodélico bastante en canciones como Columbia, y también se siente un poco shoegazero, pero un poquito en ciertos momentos. En cambio, What the Story Morning Glory tiene una producción brillante, cristalina, ruidosa, obviamente, en algunos tracks, porque Oasis era una banda ruidosa, no era solo baladas. De hecho, las baladas en los álbumes no constituían el mayor porcentaje, pero tenían mucho gancho. Una producción más cuidada. No lo digo en detrimento del Definitely Maybe, porque en sí el sonido de Definitely Maybe es perfecto para el álbum y es su personalidad también, hace parte de su personalidad. Pero el What the Story Morning Glory se siente más meditado, más cuidado, más pensado, más ambicioso. Es un álbum mejor calculado, distinto sonoramente un poco, tiene mucho menos estridencia, mucho menos cercanía al garage rock o incluso mucho menos al noise pop. Aquí no hay nada de noise pop, es Britpop puro y duro, con elementos de recursos que Oasis siempre usó, incluso en tracks de los demos de Porta Studios.
Los fans de Oasis saben a qué me refiero con ese demo. Que la mayoría de esas canciones ninguna de esas canciones fue lanzada en ningún álbum de Oasis. Ni siquiera aparece eh, en el magnífico de Masterplan, que yo creo que pocos álbumes de B-Sides tienen esa altura. Vea, si The Masterplan hubiese sido lanzado como un álbum, creo que hubiese sido el mejor. Porque la altura de estos temas, yo no sé cómo quedaron afuera de los. Bueno, en fin. Sí. Los discos no podían ser muy largos. Los discos largos tienden a ser más severamente criticados cuando tienen algo que no le gusta al crítico. En fin, ese no es el punto. El punto es que, bueno, analizando son dos discos distintos, les fue muy bien. Y el tercero fue el disco, bueno, el What the Story Morning Glory fue el disco más ambicioso, con mejor producción, compositivamente el más afilado en ese aspecto. Realmente la parte de la composición sonora, las melodías, pues fue un genial álbum. Y el Be Here Now llega a ser el álbum tenso, el álbum que tenía lastres de la presión de seguir sosteniendo la vara, pero con esa presión combinada y convertida en agresividad, mala convivencia, drogas, mucha cocaína. Y sin ahondar en eso, hablemos de lo que resultó en la música, porque esa parte personal polémica siempre es lo que la gente explota. Y bueno, me gusta hablar más de la música. Resultó un álbum tenso en muchos aspectos y hasta pesado. My Big Mouth es una canción que es una canción como de rock alternativo con hard rock, bastante guitarrera y a momentos pesada para hacer Oasis. Pero también tiene momentos, por ejemplo, como más psicodélicos, como My Magic Pie, obviamente, la icónica All Around the World, que divide aguas porque hay gente que la ama y otra gente que la odia. En fin, este es un álbum tenso, es un álbum que no tiene un enfoque claro, es el álbum en el que puso a tambalear a la banda, realmente. Y pero no es un disco malo para nada. No considero que sea un disco para nada malo. Incluso es un disco histórico. Es un disco recordado. Y me parece que mucha gente que vino de generaciones posteriores o de la misma generación o precedentes y si optaron por odiar este álbum más de lo que ya venía siendo odiado, porque igual digo, desde la época de oro de Oasis ya tenía a los haters, pero obviamente sumó unos cuantos más con este álbum. No fue solo este buenas críticas, porque es que tuvo buenas críticas el álbum. Después recularon, pero tuvo buenas críticas el álbum. Ahí hubo unos 10 sobre 10 varios. O sea, y después hicieron como que no, espérate, cambio de posición. Pasó algo parecido con el King of Limbs de Radiohead, que mucha gente cuando salió
le dio muy buen puntaje y después pum para atrás. En fin, no es el mejor álbum de Oasis, pero para nada es un desastre. ¿Y por qué hablo del Be Here Now particularmente? Porque es que a partir de este álbum es donde se agarran los haters. Oasis no es una banda, no es la mejor banda de la historia. Quien dice eso está totalmente errado. Pero tampoco es el desastre que dicen que es, que son precisamente sus haters, que tienen una manía de odiar por odiar increíble. Yo recuerdo que antes de que Oasis tomase la decisión de hacer el comeback, todo el mundo, creo que hasta los mismos haters, decían, por favor, Oasis, que ya se dejen de pelear y vuelvan, el mundo lo necesita, cosas así escribían. Y cuando anunciaron el comeback, al principio hubo como mucha celebración y otra gente después no, y comenzó como una bola creciendo como de hate. Obviamente la mayoría de la comunidad melómana o de los fans de este tipo de rock están contentos, incluso fans de todo tipo. Yo también soy fan de Blur, me encanta todo lo bueno que sacó el Britpop. O sea, te puedo mencionar que me gusta Blur, Sweat, Pulp, Supergrass, me gusta Ocean Color Scene, me gusta Dodgy, me encanta Dodgy, me gusta la etapa Britpop de Charlatans, me gusta Jean, que era como una especie de Britpop pero con jungle pop. Me gusta The Bluetons, me gusta, bueno, hubo muchas bandas, ¿no? El Britpop, no, hay mucha gente que cree que fueron Oasis, Blur, Paul, Sweat, no, estaba Elástica también. Y bueno, hay gente que equivocadamente metía Radiohead en esa bolsa, pero estaba muy equivocado. O sea, Radiohead no tenía nada que ver con este mundo, Radiohead era una banda de rock alternativo. Eh, en fin, el universo del Britpop es enorme. Y mucha gente que le gusta Blur, que tienen a Blur por encima de Oasis, están contentos de que Oasis haya vuelto. Y hasta algunos están yendo a los conciertos. ¿Y cuál es el problema? Ninguno. En el Movistar Arena hace poco Blur estuvo, creo que no, hace poco no, hace 2 años, año y medio. Y estoy seguro que todos los que estaban ahí también escuchaban Oasis. Entonces, al punto que quiero llegar es que, primero que todo, ok, Oasis no es la banda infalible que sus fans más extremos pintan. No, no lo es. Pero tampoco es el desastre que los haters quieren decir que es. Es decir, Oasis tiene álbumes irregulares. Digamos que Standing on the Shoulders of Giants es un álbum que no es el mejor. De hecho, baja un peldaño con ante el Be Here Now. Pero por ejemplo tiene, creo que la mejor canción de la etapa psicodélica de Oasis, que es Gas Panic. Creo que objetivamente de la etapa psicodélica es la mejor canción. Y digamos que la etapa psicodélica de Oasis se divide en 3 álbumes que están descontinuados o, ¿cómo decirlo? No están seguidos, porque sería Standing in the Shoulder of Giants, Head and Chemistry y Dig Out Your Soul, porque ahí Don't Believe the Truth era más Britpop y pop rock, muy elegante pop rock, como The Importance of Being Idol, temazo. En fin,
tiene una de las canciones más potentes de la etapa psicodélica de Oasis. Tiene temazos como Go Let It Out y Who Feels Love, que no serán los mejores ni estarán a la altura de las mejores canciones de los álbumes anteriores, pero son dos buenos temas. Eh, en el mismo álbum también tienes a temas, bueno, y cuando menos interesantes, aunque uno de esos no es los odia, que es este Where Did All Go Wrong y Sunday Morning Call. Después vino Hidden Chemistry, que fue un álbum bastante inconsistente, por no decir malo. Y con todo y eso tuvieron un single que estuvo en número uno y que es parte de la historia de Oasis, como es Stop Crying Your Heart Out. Mm, pero es un álbum malo. Y posteriormente vino el Don't Believe the Truth, que yo lo considero un álbum regular, estándar, si quieren mediocre, si quieren un 5 sobre 10. Pero hay personas que lo consideran el regreso a la forma de Oasis, otras personas lo odian, les parece horrible, entonces no entiendo como la percepción. Yo estoy como en la mitad, me parece un álbum mediocre, pero no entiendo por qué es tan divide aguas y no sé, para mí claramente es un álbum mediocre, o sea, tiene unos temas buenos, eh, pero hasta ahí, normal, mediano. Después vino Dig Out Your Soul, que es un 8 sobre 10, un gran álbum, el mejor álbum de la etapa psicodélica, pero es un gran álbum. Y, pero sin, nunca, y la verdad, lo admito, nunca tendrá las luces de los tres primeros álbumes. Yo incluyo a Big Now porque esa es la trilogía, es como una trilogía de esos tres álbumes. Eh, entonces, Oasis se separa, mucha gente se burló de esa separación, pero con el tiempo fue subiendo ya como a los 2 años de haberse separado empezó como la presión de la gente para que vuelvan. Y a partir incluso desde el 2011 se oían rumores de que iban a volver. Cosa que siempre han desmentida por Noel o por Liam a través de insultos o desaires. Pero realmente con el tiempo la, las ansias de que hoy sí volvieran se, se aumentó, incluso incorporó generaciones posteriores. Porque si vieron los dos conciertos de Cardiff, eran personas de todas las generaciones. Gente de la generación X, millennials, centennials, había gente jovencita. Eh, Así que había de todo y la gente se veía un ambiente fenomenal, la gente toda abrazada, o sea, se ve que la pasaron muy bien. Y están haciendo una gira que empezó bien. Nunca he visto a Liam tan en modo humildad como ahora. Este, y, y con buen desempeño, buen comportamiento. Se nota que está a raya con sus adicciones, que las tiene controladas o que las ha dejado. Y realmente están en buena forma para tocar en vivo por lo menos. Ya. No sé si para crear. Y tienen un catálogo y un
setlist que perfectamente les da, incluso intercambiando canciones para dar muy buenos conciertos. Entonces, ¿por qué agarrar odio contra eso? Porque vio mucha gente, mucho hate en redes sociales, sobre todo, vuelvo y digo, es un tema de redes sociales, de, de querer quitarle prestigio o bajarle el listón al regreso o restarle importancia o querer menoscabarlo en su imagen de alguna forma, pero siempre están viniendo ataques de todos lados, incluso de youtubers, de divulgadores, también algunos, no todos, obviamente, y cosas que no se entienden, ¿no? El público está contento, la banda volvió, todos están contentos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué les afecta? O sea, no entiendo. O sea, eso de, o por ejemplo, de Oasis contra Blur, eso es una cosa infantil que incluso los involucrados ya lo superaron. Ya ellos son hasta amigos. O sea, Noel y Damon Albarn son cercanísimos. O sea, cercanos de que se reúnen a componer juntos. O sea, para que lo sepan. Entonces es la tontería, porque si los involucrados ya superaron, o sea, los fans en ese momento tenían 15, 16, 17, 20, 20, hasta 25, supongo. Y son ahora señores ya con hijos. Por favor, o sea, dejen la tontería. De verdad veo gente comentando, no, que Blur, que Oasis, que por favor, ya. O sea, eso es una discusión tonta. Además, la guerra del Britpop fue un tema de ventas y fue durante el periodo que el género estuvo. Supuestamente la guerra la ganó Oasis. A mí eso no hubo ganadores ni nada. Y lo que ganaron fueron las discográficas. En fin, además que son dos bandas muy distintas, suenan muy distintos, tienen dos propuestas distintas, no son tan símiles, realmente. Más me atrevo a decir que una banda más comparable con Oasis es Charlatans en la etapa Britpop de ellos. En canciones como How High, que tú dices, epa, pero ¿quién copió a quién? Bueno, eso no es el asunto. El asunto es esas divisiones son tontas, realmente. Y sí, a veces siento que ni siquiera Noel Gallagher o Liam han superado eso porque siguen siendo deslenguados y son personas a quienes la lengua les ha jugado muy en contra. Y eso a veces con justa causa les ha valido muchos haters. Pero el hecho de... He visto gente muy afectada porque con bronca porque ahí sí volvió. Lo han dicho por YouTube, incluso canales de música. Y me da un poco de pena porque realmente es como que, ¿qué pasa? Esto no es de vida o muerte, no es de guerra mundial, ni de política seria. Es una banda que volvió y punto, y está girando y le está yendo de puta madre, están en buena forma y se reincorporó uno de los miembros de su formación original, que es el grandioso Bonehead, que le da un color a la banda que rememora los primeros tres álbumes. Entonces, no pierdan el tiempo, o sea, y también los fans no se pongan a contestarles a estas personas, no tiene sentido. Comparando, hicieron un meme comparando a Oasis con el regreso de Oasis con la despedida de Black Sabbath. Que tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente nada. Ridículo, ridículo, ridículo. La gente está mal, no sufran tanto, disfruten. Esa gira de Oasis se ve que está buena, hay buen ánimo en la gente. Se ve que también se portaron bien el público, o sea, no era esa como esa, esa gavilla de borracho que iba antes, así con la cerveza. ¡Ay! No, es como un público un poco más mezclado, jóvenes, con gente más grande. O sea, me pareció que había un ambiente genial.
sin estar ahí se percibía. Entonces, dejen de joder tanto. La gente está contenta, la banda está contenta y hasta creo que Damon Albarn y Graham Coxon también lo están. Así que, por favor, no. ¿Para qué gastar hate en cosas intrascendentales? Disfruten la vida y escuchen música. Disfruten de la música. Que hay muchas cosas distintas para disfrutar. Vale, hasta ahí fue.